Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Soy el pastor Carlos López de Honduras. He estado clamando por lo que estamos pasando en nuestro país, Honduras. Estuve en 6 días de ayuno, clamando por que Dios traiga una respuesta a las naciones, a nuestras vidas, de esa pandemia que estamos viviendo. El 7º día que estaba en la iglesia empecé a sentirme muy mal. Empecé a sentir dolor en mi garganta, dolor en mi pecho, dolor en los pulmones, y empecé a sentir que me hacía falta el oxígeno. No podía respirar. Empecé a sentirme muy mal. Y empecé a llorar y empecé a pensar y a decir, ¿será que tengo ese problema del COVID? Y estamos en la iglesia ministrando la alabanza y le dije a la iglesia, hermanos, no puedo. No aguanto el dolor en mi pecho, no aguanto el dolor en mis pulmones. No tengo oxígeno, oren por mí. Y mientras los hermanos estábamos orando, calmó un poco el dolor y luego lo venimos para casa. Al siguiente día empecé a sentir más fuerte el dolor en mi pecho. Me dolía la garganta, me dolía la cabeza y el fuerte dolor en mis pulmones. Y no podía respirar, sentía que me ahogaba. Aquel dolor tremendo en mis pulmones, en mi pecho, y me ahogando, y le digo a mi esposa y a mis hijos, yo me siento mal, siento que no alcanzo oxígeno. Y le digo a mi padre, papá, yo me siento mal, siento que no hay oxígeno en mis pulmones. Luego me acordé de una palabra que está en la Biblia cuando Ezequías se enfermó de muerte. Que vino el profeta y le dijo, porque así dice Jehová el Señor, que arregles tu casa porque vas a morir. Y el hombre de Dios, el profeta de Dios, se puso a llorar y a pedir misericordia. Luego Dios escuchó la oración del Ezequías. Y luego Jehová Dios mandó nuevamente al profeta Isaías y le dijo, dile que haga masa de higos y ponga sobre su cuerpo y sanará. Y Dios hizo un milagro extraordinario a través de esa palabra enviada de parte de Jeremías. Mientras yo me sentía bien mal, que no sentía oxígeno, no tenía oxígeno, y el dolor, y me sentía bien mal, mi cuerpo temblaba, estaba llorando, estaba clamando a Dios. Y le decía a Dios, he estado orando, clamando por una respuesta a las naciones, por una respuesta a la familia. Mientras estaba siendo atormentado, llorando ahí, le dije al Señor, no es posible, Dios, que vaya a morir. No es posible que después que estaba clamando en tu casa por 6 días, tú no me des respuesta. Y mientras estaba orando, clamando, llorando, sufriendo el dolor y sin oxígeno en mis pulmones, vino la palabra de Jehová el Señor y me dijo, hijo, solo bebe y hazte un té de manzanilla con hojas de limón y bebe lo más caliente que se pueda y vas a ser libre. Bébelo por 7 días. Bébelo 3 veces al día, lo más caliente que se pueda. Escucha bien, manzanilla con hojas de limón, lo más caliente que se pueda. Bébelo, me dijo. Sentí una llenura de Dios mientras estaba orando, una presencia de Dios que me estremecía terriblemente y no paraba de llorar. Mientras Dios me daba la palabra, le dije a una hija mía, hija, prepárame ese té que me dijo el Señor que bebiera. Y mientras mi hija preparaba el té,
vino otra vez la presencia, la llenura del Espíritu Santo y empezó a saturarme poderosamente. Y me dijo: hijo, el té de manzanilla posee un aceite que libera los filtros pulmonares y libera los bronquios. Solo ten fe y crea mi palabra. Mientras recibí ese mensaje de parte de Dios, mi hija me dijo como a los 30 minutos: papá, aquí está el té de manzanilla con hojas de limón. Y yo lo bebí muy caliente. Cuando bebí el té de manzanilla empecé a sentir algo poderoso en mi cuerpo, en mis bronquios, en mis pulmones, y empecé a sudar. Eso fue como a las 9 de la mañana. Y cuando eran las 2 de la 1 de la tarde, mi hija me dio otro té de manzanilla. Quiero decirte, hermano, amigo que me escuchas, cuando eran las 2, las 3 de la tarde, yo no sentía ni el dolor en mi pecho ni el dolor en mis pulmones. Y desapareció por completo la angustia que sentía. Yo quiero decirte algo en esta hermosa tarde. Desde aquí de mi hogar te estoy enviando esta palabra. Corre y bebe agua de manzanilla con hojas de limón. Bebe té de manzanilla con hojas de limón y bébelo en el nombre de Jesucristo. Y esta palabra se la declaré a la iglesia. Y al siguiente día, una hermana mía empezó a sentir lo mismo que yo estaba sintiendo. Y como yo lo había declarado a la iglesia, vino una niña y le dijo: el pastor Carlos dijo que solo bebieran té de manzanilla con hojas de limón, y que esa era la medicina de parte de Dios que Dios le había dado. Y mi hermana preparó rápidamente aquel té porque se estaba ahogando, el dolor en la garganta, se le bajó la presión y el dolor en el pecho. Y solo se tomó el té de manzanilla y desapareció el dolor en los pulmones y empezó a recibir oxígeno. Luego otra persona empezó a sentir gripe, empezó a sentir el mismo malestar. Y le dije: dice el Señor que solo beban agua de manzanilla con hojas de limón. Y yo le pregunté a él al siguiente día: ¿cómo amaneciste? Y me dijo: no tengo nada. Yo le he estado orando a Dios y le he dicho a Dios: Señor, yo necesitaba 3 testimonios de personas que dijeran el efecto que habían recibido del problema. Yo no quiero decir que tenían COVID ellos, pero sí tenían ese problema de dolor en la garganta, dolor en el pecho, dolor en los pulmones y no alcanzaban oxígeno y se les había bajado la presión. Y yo lo callé por 3 días, por 4 días. Pero ahora, cuando me pongo a orar a cada momento, el Espíritu Santo me quebranta, me llena, me ministra y me dice el Señor, me dice el Espíritu Santo: hijo, no calles la palabra que he puesto en tu boca. Hijo, no calles lo que te he dado. Dile a las multitudes, dile a Honduras que corran y beban té de manzanilla con hojas de limón, que esa es la medicina, que eso es lo que yo he preparado para mis hijos. Corran Honduras, corran las naciones y beban ese té en el nombre de Jesús, y vamos a ver la gloria de Dios moverse en cada vida, en cada familia. Rababaisi rebebe quitarababasoa andra bababaisi alayababaso y querebebeisi talababastoa. Solo cree en Él, solo cree y hazlo, no te detengas. Corre y bebe ese té de manzanilla con hojas de limón y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la respuesta de Dios. Te lo digo porque tengo 2 testimonios, te lo digo por mí mismo, porque yo sufrí fuertemente esa angustia, esa depresión, ese dolor en mi vida. Hazlo en el nombre de Jesús y cree en el Señor Jesucristo, que así como Ezequías recibió un milagro haciendo masas de hojas de higo, así el mundo recibirá un milagro también bebiendo ese té en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga y cree
crea la palabra en el nombre de Jesús. Gracias. Dios lo bendiga de parte del pastor Carlos López de Honduras, en el nombre de Jesús. Amén.